El turista aterriza en Charles de Gaulle con la ilusión de pisar el país que inventó el lujo, el vino y la rebeldía. Afuera, la Torre Eiffel brilla como una joya encendida. Adentro, las tarjetas de crédito comienzan a temblar. Detrás del perfume caro, Francia huele a deuda. Bajo el brillo de las vitrinas, late un país que finge prosperidad mientras se desangra por dentro. Somos un colectivo de entusiastas de las grandes historias del dinero, economía, finanzas y similares, que en cada video te entregamos el research más riguroso. Contamos con el apoyo visual de herramientas de IA, aunque somos nosotros quienes estamos detrás del research y el guión de los videos. Agradecemos tus likes, shares y suscripción. Ahora sí, te decía. El mito de la Granger aún vive en los anuncios de Dior, pero no en las cifras del Banco de Francia. Con un crecimiento económico que apenas ronda el 1% anual y una deuda pública que supera el 113% del PIB, el país de los filósofos y los croissants se sostiene con el crédito de mañana. La mitad de su población gana menos de 2.000 euros al mes y una de cada 5 personas vive con miedo al desempleo. París puede ser romántica, pero las finanzas son cualquier cosa menos un cuento de amor. La élite política habla de estabilidad, pero Francia lleva 5 décadas sin aprobar un presupuesto equilibrado. Desde 1974, el gasto estatal ha superado los ingresos año tras año, convirtiendo al país en un castillo sostenido por préstamos. En los cafés se discute sobre arte y derechos humanos, mientras los jóvenes profesionales, los ingenieros y los científicos empacan rumbo a Londres, Zúrich o Montreal. El contraste es tan absurdo como fascinante. El país que inventó la revolución ahora teme cualquier cambio. La economía se congela, la productividad se estanca y la clase media se hunde en un océano de impuestos y alquileres imposibles. La postal dorada se desvanece. La República Francesa, que alguna vez se creyó modelo de equilibrio social, ahora depende del mismo sistema que juró combatir, la deuda perpetua. Porque la verdad más incómoda es esta: Francia no está quebrando de golpe, sino de manera exquisitamente elegante. Como un vino caro que envejeció mal. En Francia, estudiar más ya no significa ganar mejor. Un joven recién egresado, con maestría y dominio de idiomas, abre su primer cheque y ve un número que duele más que cualquier examen final: 940 euros netos al mes. Es el salario mediano en 2024, según el INSEE, el Instituto Oficial de Estadística. La mitad del país gana menos que eso. Mientras tanto, el salario mínimo, el famoso SMIC, está en 1.400 euros. La diferencia entre superarse y sobrevivir es apenas el precio de un alquiler compartido. Esa mínima brecha ha comprimido toda la estructura salarial. Los economistas franceses le dieron un nombre elegante a este desastre: smicodisation. El fenómeno nació cuando el Estado decidió subir el salario mínimo más rápido que los sueldos medios. Así, el piso se elevó, pero el techo se quedó donde estaba. Hoy, 1 de cada 6 trabajadores gana el mínimo legal y millones más apenas unos euros por encima. La pirámide laboral se convirtió en una crepa, fina, uniforme, sin capas que inspiren ascenso. Las empresas, asfixiadas por cargas sociales que rozan el 45%, no pueden ofrecer aumentos reales sin arruinarse. Los trabajadores, frustrados, se preguntan por qué estudiar ingeniería, si el cajero del supermercado gana casi lo mismo y tiene menos estrés. La meritocracia se volvió un mito urbano, algo que se menciona en las cenas, pero que ya no se ve en las nóminas. El efecto psicológico es devastador. Francia presume de ser una sociedad igualitaria, pero su igualdad ahora se siente como una trampa. Una generación entera vive atrapada en la zona gris, demasiado preparada para el salario mínimo, pero demasiado pobre para la clase media. En los cafés de Lyon y Marsella se respira un aire agrio de resignación. La gente no sueña con hacerse rica, sueña con no tener que pedirle dinero a sus padres a los 30. Y mientras el gobierno celebra cada aumento del SMIC como un triunfo social, la productividad se hunde y las ambiciones se marchitan. La smicodisation no solo acható los sueldos, también el alma. Francia creó un modelo tan justo que terminó siendo injusto para los que todavía creen en progresar. 2 horas al norte de París, los castillos siguen en pie, pero las fábricas ya no. En las afueras de Lille o Saint-Étienne, las chimeneas se convirtieron en ruinas industriales cubiertas de grafitis y nostalgia. Lo que alguna vez fue el corazón de la potencia manufacturera francesa ahora late débilmente, sostenido por subsidios, desempleo y promesas políticas. Durante décadas, Francia decidió que producir cosas era vulgar. Los gobiernos soñaron con una economía postindustrial, más limpia, más sofisticada. El resultado fue una cirugía sin anestesia. Entre 1980 y 2020, el empleo industrial cayó del 25% al 10% del total, según el Ministerio de Economía. Alemania mantuvo el doble.
Francia, mientras tanto, cambió sus fábricas por boutiques y sus obreros por camareros. El turismo se volvió su nueva industria pesada. En 2024, más de 80 millones de visitantes extranjeros dejaron 58.000 millones de euros, convirtiendo al país en el destino número 1 del planeta. Pero hay un problema, los turistas no construyen países, solo los visitan. Cada selfie frente al Louvre es un recordatorio de que la economía francesa ahora depende de vender recuerdos, no de crear valor. Las consecuencias son visibles en los pueblos, cuando cierra la planta de ensamblaje, se apagan las luces del barrio entero. Sin fábricas, desaparecen los empleos de clase media, las panaderías locales, las escuelas, los consultorios. El norte y el este del país se convirtieron en los territoires oubliés, los territorios olvidados. Fue allí donde nació la rabia de los gilets jaunes, los chalecos amarillos, ciudadanos que no protestan por moda, sino porque ya no reconocen al país que los dejó atrás. Francia apostó a convertirse en el museo del mundo, y lo logró. Pero los museos no tienen futuro, solo pasado. Bajo la superficie de los cafés y las terrazas, el país se enfrenta a una verdad incómoda, el lujo y la historia no pagan facturas. Las vitrinas brillan, pero las fábricas están vacías. Y sin fábricas, ningún país puede llamarse potencia. Ningún país endeudado lo hace con tanto estilo como Francia. Mientras otros se desmoronan entre crisis financieras, Francia lo convierte en un arte. En 2024, su deuda pública alcanzó el 113% del PIB, según el Banco Central Europeo. Eso equivale a más de 3 billones de euros, una cifra tan grande que ni los contadores se atreven a pronunciarla sin un sorbo de vino. Desde 1974, ningún gobierno francés, de izquierda, derecha o centro, ha logrado equilibrar el presupuesto. Medio siglo de gastar más de lo que entra. Cada presidente promete poner las cuentas en orden y cada año termina emitiendo nuevos bonos. Es una adicción elegante, la deuda como estilo de vida. El Estado francés vive de refinanciar su propio pasado, con la esperanza de que el futuro nunca llegue a cobrar la factura. El problema es que Francia no imprime su propia moneda. Y usa el euro. Y eso significa que su destino depende, en gran parte, de la paciencia alemana y de los mercados de bonos internacionales. Mientras Estados Unidos puede cubrir déficits con dólares recién salidos de la impresora, Francia tiene que convencer a inversionistas de que todavía es un país confiable. Pero con un gasto público que representa casi el 58% del PIB, el más alto de la Unión Europea, la credibilidad comienza a agrietarse. La mayor parte de ese gasto no va a innovación ni a infraestructura, sino al bienestar social. Francia destina cerca del 32% de su PIB a prestaciones y subsidios, según la OCDE. Un récord mundial. Nadie gasta tanto en proteger a su población ni en hipotecar su futuro. Las carreteras envejecen, los trenes se retrasan y los hospitales se saturan, pero las pensiones y ayudas siguen fluyendo, como si la prosperidad fuera un derecho constitucional. Hoy, los intereses de la deuda superan los 50.000 millones de euros anuales, más de lo que el país invierte en educación superior. Francia está pagando más por sus errores que por sus estudiantes. El estado del bienestar se transformó en un estado del endeudamiento. Y si algo distingue a Francia es su talento para disfrazar una crisis de una conversación sobre derechos. El verdadero problema no es la deuda. Es la fe inquebrantable de que alguien más, en algún lugar, la pagará. En Francia, ganar dinero no es pecado, pero el sistema se encarga de que te sientas culpable por hacerlo. Un trabajador promedio ve desaparecer casi la mitad de lo que gana entre impuestos, cotizaciones sociales y contribuciones invisibles. Según la OCDE, la presión fiscal total supera el 45% del PIB, la más alta del mundo desarrollado. Trabajar en Francia se parece a correr un maratón, con el Estado en los hombros. Para un empleador, la ecuación es aún más absurda. Si una empresa quiere pagar 60.000 euros al año por un empleado, más de 25.000 se evaporan antes de que el trabajador los vea. Las llamadas cargas sociales son tan pesadas que las pequeñas empresas, motor natural de cualquier economía, se rinden antes de despegar. No es raro que un empresario francés cruce la frontera y monte su negocio en Bélgica o Luxemburgo, donde respirar cuesta menos. Durante años, el país presumió de un sistema que redistribuye la riqueza. Pero el problema es que ya casi no hay riqueza que redistribuir. La carga fiscal ha creado un bucle perverso, las empresas no pueden pagar más, los salarios no crecen, el consumo se estanca y el Estado, para compensar, sube los impuestos otra vez. Es una serpiente económica que se devora a sí misma mientras pide subvenciones para seguir existiendo. El impuesto sobre la fortuna, el antiguo impôt de solidarité sur la fortune, fue el golpe final al espíritu emprendedor.
Miles de millonarios huyeron de París entre 2000 y 2017, llevándose consigo inversiones, empleos y capital. Macron intentó suavizar el mensaje eliminando ese impuesto general y limitándolo al patrimonio inmobiliario, pero el daño cultural ya estaba hecho. En Francia, el éxito sigue siendo sospechoso. El resultado es un país donde prosperar se percibe como traición y donde la ambición se exilia. El dinero no circula, se esconde. Las empresas no compiten, sobreviven. Y los jóvenes con talento descubren pronto la lección más amarga. En Francia, subir de nivel no es un sueño, es una falta de educación fiscal. En Francia, jubilarse no es un final, es un privilegio sagrado. Durante décadas, el país defendió su derecho a descansar temprano como si fuera un símbolo de libertad. Pero ese lujo tiene un costo, un sistema de pensiones que funciona como un reloj, hasta que te das cuenta de que el reloj está hecho de papel. El modelo francés es de reparto. Los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados. En los años 60, 4 empleados sostenían a un pensionista. Hoy, apenas quedan 1,7. La aritmética no tiene ideología. Cuando la población envejece y la natalidad cae, el sistema se tambalea. Aún así, tocarlo se considera un acto de guerra. Las protestas de 2023 lo demostraron, París ardiendo, las calles cubiertas de basura, y todo por aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Los manifestantes gritaban que el gobierno traicionaba el pacto social. Lo que pocos querían admitir es que ese pacto ya estaba roto. En 2024, el sistema de pensiones acumuló un déficit superior a los 13.000 millones de euros. Cada mes, el Estado parchea el agujero con deuda, como quien paga una tarjeta de crédito con otra. Los jóvenes, mientras tanto, contribuyen a un fondo que saben que no alcanzarán a disfrutar. El resultado es un robo intergeneracional, envuelto en palabras nobles como solidaridad. Los jubilados viven más, los activos ganan menos, y los políticos prometen que todo estará bien. Pero debajo del romanticismo social hay una verdad incómoda, el sistema no se derrumba porque nadie se atreve a decir la verdad. Francia protege su pasado con dinero del futuro. Cada manifestación por la jubilación anticipada no es una defensa del bienestar, sino del espejismo. La promesa de un retiro digno se sostiene gracias a una generación que, paradójicamente, ya no cree en el futuro. Francia presume de sus grandes escuelas, las grandes écoles, como si fueran templos del intelecto. Y lo son, Polytechnique, HS, Sciences Po, instituciones que producen algunos de los mejores ingenieros, científicos y economistas del planeta. El problema es que, una vez formados, todos se van. París educa, Londres contrata. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, entre 2,5 y 3 millones de franceses viven fuera del país, y no son turistas prolongados, son los más calificados, los que hablan 3 idiomas y piensan en código binario. Silicon Valley está lleno de ellos. En Google, Tesla o Meta abundan los apellidos franceses. En Suiza, los bancos están llenos de exalumnos de HS. Y en Montreal, los laboratorios de inteligencia artificial funcionan con ingenieros que soñaban con París, pero acabaron programando para Canadá. El éxodo tiene una lógica simple, en Francia, la ambición cuesta caro. Un investigador que gana 45.000 euros al año en París puede triplicar su salario en California. En el extranjero, los impuestos son más bajos, los ascensos más rápidos y la jerarquía menos sofocante. En casa, el talento choca con un muro invisible de burocracia, antigüedad y desconfianza hacia el éxito. El mensaje implícito es claro, brilla, pero no demasiado. Esta fuga masiva tiene un costo oculto. El Estado francés invierte miles de euros en educación pública por cada estudiante, desde primaria hasta el posgrado. Pero cuando esos graduados emigran, los frutos de esa inversión terminan en los balances de empresas extranjeras. Francia subsidia al mundo sin darse cuenta. Forma cerebros de exportación, pero no industrias que los retengan. El país que una vez iluminó al mundo con su pensamiento ahora exporta sus ideas en formato humano. Y cada vuelo que despega desde Charles de Gaulle con un joven brillante a bordo lleva un pedazo del futuro que Francia no supo conservar. Durante décadas, el pacto fue claro, el Estado francés se quedaba con la mitad de tus ingresos, pero te devolvía servicios de clase mundial. Escuelas de primer nivel, hospitales eficientes, trenes puntuales. Ese fue el trato. Hoy, el Estado sigue cobrando lo mismo, pero ofrece menos. El contrato social más admirado de Europa se ha convertido en una garantía vencida. En los hospitales, las salas de urgencia se transformaron en zonas de espera interminables. El personal sanitario, exhausto, renuncia en masa. En 2024,
el Consejo Nacional de la Orden de Médicos advirtió que más del 30% de los médicos rurales se jubilarán antes de 2030, y que en 6.000 comunas ya no hay ni un solo médico residente. El país que inventó la anestesia sufre una crisis médica que ni la morfina puede aliviar. El sistema educativo, antes orgullo nacional, también se resquebraja. Los informes PISA muestran que los estudiantes franceses ya no destacan en matemáticas ni en comprensión lectora. Los profesores, mal pagados y desmotivados, abandonan las aulas. En 2023, el gobierno tuvo que reclutar personal sin formación pedagógica para cubrir vacantes. Francia produce filósofos, pero ya no puede encontrar quien enseñe filosofía. Y la justicia, esa otra joya republicana, se ha vuelto tan lenta que los ciudadanos prefieren rendirse antes que denunciar. Los tribunales carecen de presupuesto y los procesos pueden tardar años. El Estado, mientras tanto, se consuela con su papel de administrador de subsidios, no de soluciones. Los ciudadanos pagan impuestos de país nórdico y reciben servicios de república cansada. El resultado es una fractura invisible, los ricos pagan por servicios privados y los pobres se resignan al colapso. Francia se ha convertido en una sociedad de dos velocidades. La égalité grabada en piedra en cada ayuntamiento suena hoy como una ironía amarga. El Estado prometió cuidar a todos, pero solo alcanzó a cuidarse a sí mismo. Ningún país es tan brillante al describir su propia decadencia como Francia. Los franceses convirtieron el desencanto en una forma de arte. Según encuestas de BVA Gallup, Francia figura entre las naciones más pesimistas del mundo, por debajo incluso de países en guerra o crisis crónica. En el país del vino y la poesía, la bebida más consumida es la desilusión. El problema no es económico, es existencial. Francia creció educando a sus ciudadanos en la Grandeur Nationale, esa idea de que el país es faro del mundo, cuna de la ilustración y guardián de la cultura universal. Pero cuando el mito choca con la realidad, una economía estancada, una clase media en retirada y un Estado sobreendeudado, el resultado es una frustración colectiva. Es la tristeza del aristócrata que aún vive en el castillo, pero ya no puede pagar la calefacción. El pesimismo francés no es solo emocional, es económico. Los consumidores ahorran más de lo que gastan, no por prudencia, sino por miedo. La tasa de ahorro ronda el 17%, una de las más altas de Europa, mientras el emprendimiento cae. En Francia, fracasar es una vergüenza, no una experiencia. Un empresario quebrado no inspira respeto, inspira lástima. Así, la innovación se congela, los riesgos se evitan y la economía se vuelve un espejo del estado de ánimo, fría, cauta y sin ilusión. Este clima emocional se filtra en la política. Los partidos tradicionales, socialistas y republicanos, colapsaron bajo el peso de la apatía. En su lugar, surgieron los extremos, Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon se reparten la rabia de un electorado cansado. La moderación, ese viejo orgullo francés, desapareció del menú. Lo que queda es una mezcla amarga de nostalgia, cinismo y miedo al futuro. El pesimismo se ha institucionalizado. Ya no es una reacción, es una identidad. Francia se mira al espejo y, en lugar de reconocerse, suspira. Lo trágico no es que haya perdido su fe en la grandeza, lo trágico es que se acostumbró a vivir sin ella. Francia no está sola. Es simplemente la primera en caer en cámara lenta. Lo que hoy ocurre en París, la deuda creciente, la clase media encogida, la fuga de talento y el pesimismo como norma, no es una rareza francesa, sino un ensayo general del futuro occidental. Detrás de cada manifestación, de cada huelga y cada factura impagable, hay una pregunta que también pesa sobre Madrid, Roma o Los Ángeles: ¿qué pasa cuando un país civilizado ya no puede mantener su propio nivel de vida? Francia envejeció antes que sus vecinos, pero no será la última. Su modelo de bienestar, tan admirado en los 80, se volvió una trampa demográfica. Su deuda, vista con horror hace 20 años, hoy parece moderada comparada con la de Estados Unidos o el Reino Unido. Y su polarización política, que muchos creyeron excepcional, ahora se refleja en todo el mapa occidental. Lo que se ve en Francia no es decadencia nacional, es el manual de instrucciones del colapso moderno. Cuando la ilusión de riqueza se sostiene con préstamos y la cohesión social depende del gasto público, el sistema entra en cuenta regresiva. Lo francés no es el declive en sí, sino la elegancia con que se niega. Un país que vive de su pasado, mientras empeña su futuro, es un espejo donde todos preferimos no mirarnos. París no está cayendo, está avisando. La historia ofrece un patrón cruel: las civilizaciones no mueren cuando pierden poder militar, sino cuando pierden propósito. Francia sigue siendo bella, culta, sofisticada, pero cansada. En sus calles aún suena el eco de revoluciones pasadas, mientras sus jóvenes emigran y sus fábricas callan. El mundo aplaude su arte, pero ignora su advertencia.
Detrás del vino, los museos y la retórica, hay una lección escrita en silencio: ningún país puede vivir eternamente de su reputación. Y si el declive francés te parece distante, piénsalo otra vez. Porque cada deuda sin control, cada servicio público que se deteriora y cada talento que huye también laten en tu país. Francia solo lo mostró primero. Si quieres entender hacia dónde va el resto de Occidente, no mires a los mercados, mira a París. Allí está el futuro, disfrazado de postal. Si este video te abrió los ojos, déjale un me gusta, compártelo y suscríbete. Aquí seguimos explorando las verdades que el manejo económico que algunos gobiernos prefieren callar, las grietas del sistema y los espejos que nadie quiere mirar. Activa la campanita, porque lo que viene puede incomodar, pero también puede despertar. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.